Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Hay momentos en la vida en que todo parece cambiar en una fracción de segundo. Momentos en los que te das cuenta de que todo aquello sobre lo que has construido tu vida, todo en lo que creías, la verdad, el amor, la lealtad, se está derrumbando bajo tus pies. Estos momentos golpean como un destello, un suspiro corto, y todo cambia, irreversiblemente. Para Claire, ese día sería el día en que su mundo, que ella creía estable, se derrumbaría. Claire era una mujer de carácter, una fuerza tranquila pero implacable. Dirigida por una prestigiosa casa de moda, había transformado una pequeña boutique de barrio en un imperio reconocido internacionalmente. Su marca era sinónimo de elegancia, refinamiento, pero también de trabajo duro. Su viaje no había sido fácil. Nacida en una familia modesta, aprendió desde pequeña que todo, absolutamente todo, había que ganárselo. Lo que para muchos parecía lejano e inalcanzable se había convertido en realidad después de años de esfuerzo, innovación y sacrificio personal. Su negocio era su bebé. Lo había concebido en su mente durante noches de insomnio, bocetos tirados en papeles dispersos, decisiones difíciles y momentos de duda. No solo había construido una marca, había creado una institución, un referente en un mundo despiadado, donde la competencia era feroz y los egos eran desmesurados. Su nombre, su rostro eran inseparables de este éxito. Pero en el fondo, Claire sabía que no había sido solo la alta costura lo que la había cautivado. Era el amor que sentía por sus hijos, Leon y Margaux. Esta casa era también su patrimonio, el hilo conductor que los unía. Ella los había criado sola, después de la partida de su padre, un hombre brillante pero egoísta, que había decidido huir de la responsabilidad de la paternidad para perseguir sus propios deseos. Claire nunca había dejado que este vacío afectara a sus hijos. Ella les había dado todo lo que tenía, su energía, su voluntad, su sabiduría. Ella había sido madre y padre, y eso nunca le había molestado. Leon y Margaux fueron su razón de vida, su orgullo, la luz que guió cada una de sus decisiones. Todo lo que hizo lo hizo por ellos. Fue una convicción inquebrantable. Leon, su hijo mayor, era brillante. Inteligente, ambicioso, tenía todo lo necesario para triunfar. Desde muy joven, Claire lo había visto crecer con esta aura excepcional. Ya estaba hablando de legado y de transmitir lo aprendido a sus hijos. Claire siempre lo había imaginado haciéndose cargo de la empresa, llevándola a otro nivel, continuando el trabajo que ella había iniciado. Ella le había ido confiando poco a poco las riendas de ciertas decisiones, pensando que llegaría el día en que él podría llevar la antorcha. Margaux, por el contrario, era diferente. Un torbellino de ideas, un alma creativa, siempre en busca de las últimas tendencias. Claire vio en ella a la artista, a la visionaria, a aquella que infundiría a la casa de moda un toque moderno sin traicionar jamás su esencia. Cada colección que creó llevó su firma única, un toque de genialidad. Claire sabía que Margaux podía aportar su propia visión a la empresa, respetando al mismo tiempo las bases sólidas que ella había construido. Juntos formaron un dúo poderoso, el pragmatismo de Leon y la creatividad de Margaux. Pero a medida que pasaban los años, las cosas empezaron a cambiar. Leon y Margaux ya no eran los niños admirativos que ella había criado. La empresa, tan preciada para Claire, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Leon y Margaux, aunque talentosos, empezaban a tener ideas muy diferentes a las de él. Querían modernizar la empresa, romper con las tradiciones, abandonar los procesos que la habían hecho exitosa. Claire los escuchó hablar de nuevos productos, digitalización, nuevos objetivos de mercado. Los escuchó perderse en planes ambiciosos que, según ella, corrían el riesgo de distorsionar la esencia misma de la marca. Querían modernizarse, pero ¿a qué precio? Claire no podía aceptar ver su herencia arrastrada de un plumazo, ni ver la casa que había creado convertida en una simple empresa comercial, sin alma, sin historia. Leon, en su búsqueda de poder, parecía cada vez más influenciado por inversores externos e ideas radicales sobre la industria de la moda. Soñaba con la expansión a toda costa, con conquistas internacionales, sin preocuparse por los valores de la empresa. Margaux, por su parte, quería romper con las tradiciones e imponer su propia visión artística, ¿pero a qué precio?
A veces parecía olvidar la importancia del conocimiento y la herencia. Estos enfrentamientos, estos desacuerdos, estas visiones radicalmente opuestas a las de Claire se convirtieron en el punto de no retorno. La familia que una vez estuvo unida se estaba desintegrando lenta pero inexorablemente. Claire sintió que una profunda preocupación crecía dentro de ella. Ella sabía que sus hijos tenían un potencial inmenso, pero también sentía que corrían el riesgo de perderlo todo si seguían ese camino. Temía que al centrarse solo en la apariencia del éxito, en la rápida expansión y modernización, olvidaran lo que hacía grande a la casa. No se trataba solo de dinero o de conquistar nuevos mercados. Se trataba de una cuestión de calidad, integridad y respeto por quienes habían hecho de esta casa un símbolo. Un día, Claire entró en su oficina, exhausta después de un largo día de trabajo. Pero algo parecía diferente. Había una atmósfera extraña, como si un gran peso flotara en el aire. Al principio, no había notado de inmediato los susurros dentro de las paredes de su empresa, ni las miradas furtivas de los empleados, pero ese día, una intuición la impulsó a ir a la sala de reuniones sin avisar. A través de la puerta entreabierta, vio las siluetas familiares de sus hijos, Leon y Margaux, así como la de Jean-Pierre Malherbe, el inversor al que siempre había evitado. Jean-Pierre Malherbe era un hombre temido en la industria. Conocido por sus métodos despiadados, creía en una sola cosa: el beneficio, sin importar los sacrificios necesarios para lograrlo. Su nombre hizo estremecer a los más grandes creadores y empresarios. Lo que tocaba se convertía en oro, pero su paso a menudo dejaba tras de sí un rastro de ruinas y cenizas. Claire nunca había amado a este hombre, al que consideraba sin alma. Pero ver a sus hijos conversando profundamente con él, su evidente complicidad con él, la dejó helada. Claire se detuvo, sus manos temblaban ligeramente, pero se obligó a escuchar. Las voces de sus hijos, aquellos a quienes había criado con valores de trabajo duro, respeto por el trabajo artesanal, lealtad a la herencia familiar, ahora estaban teñidas de una frialdad que ella no reconocía. Oyó a Leon hablar con entusiasmo. Es la única manera de que la empresa se adapte al siglo XXI. Mamá no quiere entenderlo. Jean-Pierre nos ayudará a modernizarla. Aumentaremos los márgenes, llegaremos a nuevos mercados y nos convertiremos en una marca global. Margaux, con los ojos brillantes, añade: la artesanía es magnífica, pero no podemos vivir anclados en el pasado. Jean-Pierre tiene la experiencia que necesitamos para superar las barreras. Conoce el sector mejor que nadie. Claire sintió un dolor abrasador. Sus hijos, sus propios hijos, estaban dispuestos a vender lo que ella había construido durante décadas, a sacrificar todo lo que había apreciado por un poco de riqueza y fama. Se sintió traicionada, cada palabra que escuchaba la golpeaba como un puñetazo. Leon continuó con un tono desafiante: mamá está demasiado apegada al viejo modelo. Está estancada. Tenemos que dirigir la empresa ahora, o acabaremos eclipsados por los nuevos gigantes de la industria. Tenía razón en una cosa. La industria de la moda estaba evolucionando, pero para Claire no se trataba solo de adaptarse a la modernidad, sino de preservar la esencia de quienes eran. Y ver a sus hijos dispuestos a sacrificar esa esencia por una ganancia inmediata, a ajustarse a estándares que ni siquiera entendían, era inaceptable. Claire sintió que la ira y la traición la invadían. Ella no necesitaba escuchar nada más. Ella se dio la vuelta apresuradamente, casi cayendo bajo el peso del dolor, y salió silenciosamente de la habitación. Ella ya no era la mujer tranquila y reflexiva que alguna vez fue. El impacto de este descubrimiento, de esta traición silenciosa, fue más violento de lo que hubiera podido imaginar. A la mañana siguiente, Claire se levantó antes del amanecer, inundada por una nueva energía. Ella había visto la verdad y ya no podía cerrar los ojos. Ya no se trataba de familia, ni de amor. Se trataba del futuro de su empresa, de su legado. Sus hijos habían cruzado una línea que ella no podía tolerar. El compromiso era imposible. Era hora de recuperar el control. Inmediatamente convocó una reunión con todos los directivos y empleados. Cuando todos estuvieron reunidos, la sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a moverse, como si el aire mismo estuviera congelado. Claire estaba de pie con los brazos cruzados y su mirada penetrante recorría la habitación. Su rostro estaba cerrado, duro, como el mármol. Ella respiró profundamente antes de dirigirse a la asamblea.
Nunca pensé que diría esto, comenzó, con una voz tranquila pero tan firme que resonó en el aire. Pero ya es hora de que sepan la verdad. Acabo de enterarme de que mis hijos decidieron vender la empresa. Hicieron un trato con Jean-Pierre Malherbe. Un hombre a quien, como todos saben, solo le importan las ganancias, el tamaño y las cifras. Eso no es lo que construimos. Eso no es lo que les enseñé. Ella hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en cada persona presente, enfatizando la importancia de sus palabras. Esta empresa se basa en la artesanía, la integridad y la excelencia. Y me niego a permitir que se convierta en una marca más en el mercado. El murmullo de sorpresa que recorrió la habitación rápidamente se convirtió en silencio. Los empleados intercambiaron miradas preocupadas, algunos parecían sorprendidos, otros ya resignados. Claire levantó una mano para silenciarlos y lentamente giró su mirada hacia Leon y Margaux, quienes estaban de pie, con sus rostros lejos del de ella. Ella los miró intensamente, sus corazones contra sus corazones, antes de hablar en voz baja, pero afilada como una espada. Leon, Margaux. Me traicionaron. Me vieron trabajar incansablemente para darles un futuro mejor. Y esto es lo que están haciendo. Están dispuestos a vender el legado que construí por un poco de poder, por un poco de dinero. Eligieron la salida fácil, el camino de la traición. Dejó que un pesado silencio se extendiera, sus ojos ardían de decepción. No puedo permitir que esto pase. Tú tomaste tu decisión, y yo también. Leon intentó intervenir, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, pero Claire levantó una mano autoritaria. No. No hay nada que decir. Se acabó. Ella lo miró una última vez, con el corazón roto, antes de girarse para mirar a todos los empleados en un solo gesto. Se volvió lentamente hacia sus empleados. Sus ojos se llenaron de una dureza que ellos no sabían que tenía. Claire siempre había sido una jefa justa y comprensiva, dispuesta a escuchar y a llegar a acuerdos cuando era necesario. Pero hoy, la ira y la traición la habían cambiado. Esta mañana, lo que siempre la había guiado, el amor por su negocio, el respeto por las tradiciones y los valores, había sido puesto a prueba de maneras que ya no podía ignorar. He confiado en ti todos estos años, comenzó con voz tranquila, pero cada palabra tenía un peso inmenso. Pero no puedo, en conciencia, seguir trabajando con personas que han perdido su alma por dinero. Hizo una pausa, como si sopesara la magnitud de lo que diría a continuación, y toda la sala se tensó anticipando el veredicto. Sus empleados, que siempre la habían respetado, esperaban con palpable ansiedad, sin estar seguros de si realmente llevaría adelante su decisión. Esta mañana tomé una decisión. Los despedí a todos. El silencio que siguió a sus palabras fue aplastante. Un silencio cargado de estupor, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sus miradas se encontraron, algunas llenas de incomprensión, otras de miedo. Algunos bajaron la cabeza, incapaces de sostener la mirada de Claire, como si la realidad de la situación acabara de golpearlos con fuerza. Claire solo podía oír los latidos de su corazón en su pecho, pero en el fondo sabía que era la única salida. Ella no se arrepentía, esta vez no. Lo que tenía que hacer era demasiado importante, demasiado necesario. Ya no sois mis colaboradores, dijo con voz firme. Hablaba como una líder, pero también como una madre devastada. A partir de ahora, la empresa volverá a sus orígenes. Tienen 2 horas para desalojar las instalaciones. No necesitaba levantar la voz. Solo había que oírlo para comprender la gravedad de sus palabras. Y lo peor era que ella sabía que ninguno de los que estaban frente a ella entendían realmente lo que estaban perdiendo, o lo que habían decidido renunciar a cambio de unas pocas promesas de riquezas fáciles. Leon y Margaux dieron un paso adelante, sus rostros ahora desfigurados por la ira y la decepción. Claire podía ver sus puños apretados, la tensión en sus hombros, ese destello de indignación en sus ojos que nunca había estado allí antes. Leon, el más impulsivo, fue el primero en perder los estribos. «Mamá, para. Te pasaste. Solo queríamos tomar las riendas de la empresa. Somos nosotros quienes la haremos prosperar, no tú». Se acercó a ella, con la mirada ardiendo con una emoción que ni siquiera sabía cómo manejar. «No entiendes nada. Lo vamos a hacer más grande y moderno. De eso estamos hablando».
Claire, todavía molesta, sacudió lentamente la cabeza. Su dolor no era visible en su rostro, pero le oprimía el corazón como un tornillo de banco. No, Leon, respondió ella con voz tranquila pero llena de seguridad. Has decidido sacrificar el alma de esta empresa por un sueño de grandeza. Eso no es verdadera prosperidad. Se enderezó, como si cada palabra que pronunciaba la hiciera más fuerte. La prosperidad es lo que hemos construido juntos, valores sólidos, respeto por la artesanía y la belleza. No se trata de números ni de firmar acuerdos para llenar los bolsillos. Margaux, a su vez, se volvió hacia su madre, con los ojos bañados en lágrimas. Su voz era temblorosa, emotiva, como la de una joven angustiada. Nos odias, ¿verdad? Solo queríamos triunfar a nuestra manera. El dolor que ella expresaba, el dolor de la traición, era evidente en sus ojos. Ella siempre había admirado a su madre, pero ahora la distancia entre ellas era inconmensurable. Quieres controlarlo todo, quieres quedártelo todo para ti. Ella rompió a llorar, incapaz de controlar ya la emoción que hervía en su interior. Claire miró hacia abajo, con un nudo en la garganta. Ver a Margaux romperse de esa manera la rompió también a ella. Recordó sus primeros pasos, sus primeros éxitos, sus sueños y sus ambiciones. Pero ella sabía, en el fondo, que ese sacrificio era necesario. Los valores que ella encarnaba eran más importantes que los niños que había amado. Más importante que cualquier cosa. Más importante aún que la empresa. Porque sin estos valores, no sería nada. Ella se levantó lentamente, respirando con dificultad. No te odio, respondió finalmente, con la voz quebrada por el dolor, pero he visto lo que estás dispuesto a sacrificar y no puedo seguirte el ritmo. Familia, integridad, legado, estas cosas no pueden dejarse a la deriva por ilusiones. Un pesado silencio siguió a sus palabras. Ahora miraba a sus hijos, a quienes había criado con tanto cuidado, como si fueran extraños. Sus rostros, distorsionados por la ira y la tristeza, eran ahora imágenes dolorosas en su mente. La reunión terminó sin otra palabra. Los empleados abandonaron la sala, todos habían escuchado la decisión, pero nadie la aceptó en su totalidad. Claire sabía que acababa de romper una barrera irreversible, una elección que nunca pensó que tendría que hacer. Pero se hizo. Los meses siguientes fueron un periodo de introspección y reconstrucción. Claire volvió a trabajar, más decidida que nunca. Había reorganizado su equipo, encontrado nueva energía y, poco a poco, la empresa estaba recuperando su lugar en el mundo de la alta costura, más orgullosa y más fuerte que antes. Pero en lo más profundo de ella, todavía había un vacío. La decisión que tomó no fue solo sobre su negocio. Había perdido a sus hijos, quizás para siempre. Y aunque su amor por ellos nunca se desvanecería, sabía que, por primera vez en su vida, había elegido un camino diferente. Los valores de la lealtad, la integridad y la dignidad eran ahora su única riqueza. Nada, ni el dinero ni la fama, podría llenar el vacío que sentía. Pero en el fondo, ella sabía que esa era la única riqueza real que importaba.